Ese matrimonio millonario eligió el francés para humillar a la camarera frente a todos. Lo que no sabían es que esa mujer sencilla había sido criada por una abuela que le dejó la única herencia que nadie podía robarle: 6 idiomas y dignidad. El restaurante Le Cellier d'Or olía a mantequilla derretida, a vino antiguo y a dinero. Mucho dinero. La clase de dinero que entra por la puerta giratoria y espera que el mundo entero se incline a su paso. Antonia Beltrán llevaba la bandeja con las 2 manos, no porque le pesara, sino porque las copas de cristal eran tan delicadas que un suspiro mal puesto podía costarle el sueldo de una semana. Atravesó el salón con pasos medidos, esquivando mesas vestidas de blanco impecable, y dejó la bandeja en la estación de servicio sin que una sola gota se derramara. Respiró hondo. 1, 2 veces. Le ardían los pies. Le ardía la espalda. Pero nada le ardía tanto como el silencio que cargaba por dentro desde que su abuela se había ido. «Antonia, mesa 7». La voz de Casilda Moreno cortó el aire como un cuchillo desafilado. «Y compórtate. Son los Valdés Mendoza». Antonia levantó la vista. Casilda, la gerente, miraba hacia la entrada principal con esa expresión que solo ponía cuando alguien importante cruzaba la puerta. Era una mujer que aprendía rápido a quién había que sonreír y a quién había que ignorar, y nunca confundía las dos cosas. «¿Por qué yo?», preguntó Antonia en voz baja. «Marlene atiende esa mesa. Marlene está ocupada, y ellos pidieron específicamente a alguien discreta». Casilda la miró de arriba a abajo, sin disimular el desprecio. «Encajas en la descripción». Antonia tomó la libreta y el bolígrafo del bolsillo del delantal y caminó hacia la mesa 7 sin responder. Su abuela le había enseñado, hace ya tantos atardeceres compartidos, que las palabras gastadas en la persona equivocada eran palabras perdidas. Una respuesta a tiempo vale más que 1000 discusiones, mi niña. La voz de doña Esperanza todavía vivía en algún rincón de su pecho. A veces, en los momentos más inesperados, regresaba, como ahora. La mesa 7 estaba en el centro del salón principal, justo bajo el candelabro más imponente. Era el lugar reservado para quienes querían ver, y sobre todo, ser vistos. Allí se sentaban Patricio Valdés Mendoza y su esposa Constanza. Patricio repasaba el menú con la pose teatral de quien jamás necesitó leerlo. Constanza, a su lado, jugaba con un anillo en su dedo índice, los aretes largos de cristal balanceándose con cada movimiento estudiado de su cuello. Antonia se acercó. «Buenas noches. Mi nombre es Antonia, y voy a atenderlos esta noche. ¿Desean algún aperitivo antes de ordenar?» Ninguno la miró. Patricio cerró el menú con un gesto perezoso y lo dejó caer sobre la mesa. «Trae lo de siempre. Y dile al sommelier que suba la botella que aparté la semana pasada. Espero que en este sitio todavía se sirva como Dios manda». «Por supuesto, señor». «¿Y la señora?» Constanza por fin alzó los ojos. Los recorrió por el rostro de Antonia con la lentitud calculada de quien evalúa una pieza de mobiliario antes de decidir si vale la pena conservarla. «Para mí, lo de siempre también», dijo. Y luego añadió, con una sonrisa apenas marcada: «Si es que sabes lo que significa lo de siempre, querida». Antonia inclinó levemente la cabeza. «Lo confirmaré con la cocina, señora. Permítame». Se alejó sintiendo cómo le ardía la nuca. No era la primera vez que la trataban como si fuera invisible. Pero había algo en aquella pareja, en la forma en que reían entre dientes apenas ella daba la espalda, que le estaba removiendo algo viejo, algo que llevaba años intentando enterrar. En la cocina, don Ramón Aguirre la esperaba con la copa de cata en la mano. El sommelier de la casa la miró por encima de los anteojos. «¿Te tocaron los Valdés Mendoza?» «Sí». «Ten paciencia, hija. Esa pareja no come en un restaurante. Se sienta a juzgarlo». «Ya lo noté». Don Ramón le pasó la botella envuelta en un paño blanco. «Si te sirve de algo, yo los conozco desde hace mucho. Demasiado. Ten cuidado con la mujer. Es peor que él». Antonia lo miró, intrigada. Don Ramón nunca hablaba de los clientes. Nunca. Pero antes de que ella pudiera preguntar nada, el sommelier ya había bajado la mirada y se había puesto a pulir una copa con una atención exagerada. Algo se le quedó atravesado en el pecho, algo que sonaba como una alarma pequeña, lejana, pero clarísima. Volvió a la mesa 7. Sirvió el vino con la precisión que su abuela le había enseñado a base de paciencia y muñeca firme. Patricio lo probó.
Hizo un gesto vago de aprobación y volvió a ignorarla. Constanza, en cambio, lo siguió mirando todo, cada movimiento, cada gesto, como si Antonia fuera una pieza ajena que había caído por error en su mesa de cristal. Y entonces empezó. Patricio se inclinó hacia su esposa, y con una sonrisa que pretendía ser cómplice, dijo en francés: «Regardez-la. Elle pense qu'elle comprend ce qu'elle sert. Probablement, elle n'a jamais quitté son village. Mírala, cree que en tient de lo que sirve, seguro nunca salió de su pueblo». Constanza soltó una risa baja, encantada. «Et ses mains, chérie, tu as vu ses mains? Ce sont des mains qui n'ont jamais touché autre chose que de la vaisselle sale. Y esas manos, querido, ¿viste esas manos? Son manos que nunca tocaron otra cosa que platos sucios». Antonia se detuvo a media respiración. Cada palabra entró en su pecho como aguja. Cada sílaba la entendió. Cada burla la sintió en el lugar exacto donde aún vivía la voz de su abuela. Porque aquellas manos que Constanza acababa de ofender eran las manos que durante años habían lavado los pies cansados de doña Esperanza al final de cada jornada. Las manos que habían sostenido la cabeza de su abuela en los últimos atardeceres, cuando ya no le quedaban fuerzas para decir más que una palabra. Las manos que habían escrito en una libreta gastada cada idioma, cada frase, cada secreto que la anciana le había regalado como herencia silenciosa. Eran manos que sabían más de lo que cualquiera en aquel salón podía sospechar. Pero Antonia no levantó la cabeza. «No todavía. El verdadero poder, mi niña, no está en demostrar lo que sabes. Está en saber cuándo demostrarlo». Las palabras de su abuela regresaron como una mano firme posándose en su hombro. Tragó. Respiró. Sirvió el segundo vaso. «¿Algo más, señor?», preguntó en español, con la voz tranquila. «Por ahora no», respondió Patricio sin mirarla. Antonia se retiró 3 pasos. Solo 3. Lo justo para escuchar lo siguiente. Y entonces Patricio, envalentonado, se inclinó otra vez hacia su esposa. «Tu sais ce que je pense? Cette fille a ce petit air. On dirait quelqu'un qui a déjà servi dans la maison de mes parents, il y a des années. Tu te souviens de cette femme? Celle que mon père a renvoyée parce qu'elle posait trop de questions». «¿Sabes qué pienso? Esa muchacha tiene un airecito. Parece alguien que ya sirvió en la casa de mis padres, hace años. ¿Te acuerdas de aquella mujer? La que mi padre echó porque hacía demasiadas preguntas». Antonia se quedó congelada. El salón siguió girando a su alrededor. Las copas siguieron tintineando. Alguien rió en otra mesa, pero ella ya no escuchaba nada. Solo escuchaba el latido de su propio corazón, golpeando como una campana suelta dentro de su pecho. Aquella mujer, la que mi padre echó porque hacía demasiadas preguntas. Su abuela. Doña Esperanza nunca le había dicho el apellido de la familia para la que había trabajado tantos años. Nunca. Cuando Antonia le preguntaba, la anciana sonreía y desviaba la conversación. «Hijos míos sin nombre, mi niña. Así prefiero recordarlos. Pero ahora, Antonia entendía. Su abuela no callaba por modestia, callaba por miedo. Constanza arqueó una ceja, divertida. «Tu crois vraiment qu'une serveuse de ce niveau a un lien avec cette histoire, chérie? Tu donnes trop d'importance à des gens qui n'en valent pas la peine». «¿De verdad crees que una mesera de este nivel tiene algo que ver con aquella historia, querido? Le das demasiada importancia a gente que no la merece». Patricio se rió. Una risa corta, despectiva. «Tienes razón. Igual, si fuera ella, ¿qué problema más fácil de resolver?» Y entonces Constanza, todavía sonriente, agregó algo que nadie en el salón debió haber escuchado. Algo que sí escuchó Antonia. Algo que su esposo dijo entre dientes, en español, bajito, sin sospechar que la mesera servía con los oídos abiertos. «Esa gente nunca aprende. Una vez los echas, deberían quedarse echados». Antonia bajó la libreta lentamente. Las palabras siguieron flotando en el aire como humo viejo. Pero por dentro, algo en ella acababa de quebrarse de un modo nuevo. Y de un modo nuevo también acababa de encenderse. Su abuela. Aquella anciana que había muerto sin contarle nada, que se había llevado todos los nombres a la tumba para protegerla, que había trabajado de pie hasta no poder más, que le había enseñado 6 idiomas a fuerza de paciencia y noches en vela, había sido humillada por el padre de aquel hombre, echada como un perro, acusada de hacer demasiadas preguntas,
Y ahora el hijo se reía sin saber que la nieta de aquella mujer estaba sirviéndole el vino. No respondas con rabia, mi niña. La rabia es una mala traductora. Responde con verdad. La voz de doña Esperanza, otra vez, como si estuviera detrás de ella, como si nunca se hubiera ido del todo. Antonia respiró profundo. Caminó hasta la cocina, dejó la libreta sobre la mesa de acero y se apoyó un instante contra el muro. Don Ramón la vio desde su estación. No le hizo falta preguntar. «¿Te dijeron algo?», murmuró el sommelier. «No, hablaron entre ellos», respondió ella sin mirarlo. «En francés. Pensaron que no entendía». Don Ramón se quitó los anteojos y los limpió con el paño. Las manos le temblaban un poco. «Hija, ¿qué dijeron?». «Hablaron de mi abuela». El sommelier se quedó muy quieto. Tan quieto que parecía haberse vuelto parte de la pared. «¿Tu abuela?». «Esperanza Beltrán». Don Ramón cerró los ojos. Despacio, como si le acabaran de pronunciar un nombre que llevaba décadas sin oír. «Dios mío», susurró. «Tú eres la nieta de Esperanza». Antonia lo miró fijo. «¿Usted la conoció?». El sommelier abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la puerta de la cocina se abrió de golpe y entró Casilda con el rostro descompuesto. «Antonia, la señora Valdés Mendoza pide que regreses a la mesa de inmediato. Dice que algo en tu actitud le incomoda». Antonia y don Ramón intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo. Pero en ese segundo cabía todo. «Voy», dijo Antonia. Caminó hacia el salón con la cabeza levantada. No con orgullo. No todavía. Con el peso de quien acaba de descubrir que la noche más cualquiera de su vida acababa de convertirse en algo distinto. Patricio la esperaba con los brazos cruzados. Constanza, con esa sonrisita helada. «Querida, hace rato que noto algo en ti que no me cuadra», dijo Constanza en español, en voz alta, para que las mesas vecinas escucharan. «¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Tú entiendes francés?». El salón completo bajó la voz. Algunos comensales giraron la cabeza con disimulo. Antonia miró a Constanza a los ojos. Y entonces, por primera vez en toda la noche, sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, sin victoria, sin rabia. La sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión que esperó toda una vida para tomar. Abrió la boca para responder, pero antes de que la primera palabra saliera de sus labios, se escuchó un golpe seco al fondo del salón. Una copa rota, una silla arrastrada con violencia, y una voz que gritaba el nombre de Patricio Valdés Mendoza con un tono que helaba la sangre. Todos se giraron. En la entrada del restaurante había un hombre que Antonia no había visto en su vida. Un hombre con los ojos enrojecidos, el saco arrugado y un sobre amarillo apretado en la mano. «Patricio», gritó, «sé lo que hicieron, sé lo que le hicieron a Esperanza». Y al pronunciar aquel nombre, el de su abuela, el aire entero del Cellier d'Or pareció detenerse. Antonia sintió que el suelo se le abría bajo los pies, pero no se cayó. Se quedó de pie, con la libreta en la mano, con la voz de doña Esperanza dentro del pecho, y con la certeza, helada y nueva, de que aquella noche acababa de empezar de verdad. El grito del hombre quedó suspendido en el aire del Cellier d'Or, como si el restaurante entero hubiera olvidado cómo respirar. Patricio Valdés Mendoza se levantó de la silla con un movimiento brusco que tumbó la copa de vino. El líquido se derramó sobre el mantel y comenzó a dibujar un mapa oscuro que nadie se atrevió a limpiar. «Saquen a ese hombre de aquí», ordenó Patricio, los nudillos blancos contra la madera. Constanza, a su lado, no dijo nada. Por primera vez en toda la noche, su sonrisa se había caído. Y lo que quedaba debajo no era elegancia, era miedo. Dos guardias del restaurante aparecieron desde una puerta lateral. El hombre del sobre amarillo, flaco, agotado, con los ojos enrojecidos como si llevara muchas noches sin dormir, no opuso resistencia cuando lo agarraron por los brazos. «Patricio Valdés Mendoza», repitió, antes de que lo arrastraran. «Yo estuve ahí. Yo vi lo que firmaron. Esperanza nunca se fue por su voluntad». Antonia sintió que las piernas se le iban. Se apoyó contra la columna de mármol más cercana, tan pegada al frío de la piedra, que parecía querer fundirse con ella. Cada palabra de ese hombre era una puerta que se abría dentro de su pecho, una tras otra, sin permiso. Y entonces,
Justo cuando los guardias lo cruzaban frente a su mesa, el hombre giró la cabeza. La buscó, como si supiera de antemano que ella estaba ahí. «Tú eres la nieta», dijo, ya sin aliento. «Tú eres la nieta de Esperanza. Te estuve buscando por mucho tiempo. Búscame, antes que sea tarde». Y mientras lo arrastraban hacia la puerta, dejó caer el sobre amarillo. El sobre rodó por el piso pulido y se detuvo justo a los pies de Antonia, como si supiera a quién pertenecía. Antonia no se movió. Casilda Moreno apareció a su lado con la cara descompuesta. «Recoge eso», siseó la gerente. «Y ven conmigo a la cocina ahora mismo». Antonia se inclinó. Recogió el sobre. Sintió el papel áspero entre los dedos, y antes de que Casilda pudiera quitárselo, lo deslizó dentro del bolsillo del delantal, con un gesto que ni ella misma supo de dónde le había nacido. Cuando levantó la vista, los ojos de Constanza Valdés Mendoza estaban clavados en ella. Ya no había desprecio. Había otra cosa, más vieja, más oscura. Algo que se parecía mucho a un cálculo. «¡Estás despedida!», gritó Casilda, casi sin esperar a cerrar la puerta de la cocina. «Causaste un escándalo en el salón principal. Provocaste a ese loco». «Yo no provoqué a nadie», respondió Antonia, con la voz tranquila que solo se aprende llorando muchas veces en silencio. «No me importa. Recoge tus cosas y vete por la puerta de atrás. Y no se te ocurra volver». Don Ramón Aguirre la observaba desde un costado, las manos quietas, los ojos atentos. Casilda no lo miró. Casilda nunca lo miraba. Antonia se quitó el delantal, lo dobló con cuidado, lo dejó sobre la mesa de acero como quien deja una vida pasada. «Está bien», dijo solamente. Salió por la puerta de servicio con el sobre todavía caliente contra el costado. Justo antes de cruzar el umbral, don Ramón la alcanzó en silencio. Le puso un papelito doblado en la mano y le apretó los dedos por una fracción de segundo. «Mañana, hija», murmuró, «en esa dirección. No le digas a nadie». Antonia escondió el papel. La puerta de servicio se cerró detrás de ella con un golpe seco que sonó a final. El callejón olía a basura mojada y a aceite quemado. La ciudad seguía girando, indiferente, pero Antonia ya no escuchaba el ruido. Solo escuchaba la voz del hombre del restaurante repitiéndose dentro de su cabeza una y otra vez. Esperanza nunca se fue por su voluntad. Caminó hacia la pensión con el sobre apretado contra el pecho. Subió las escaleras de madera vieja, abrió la puerta de su cuarto y cerró con llave detrás de sí. Una sola lámpara, una cama estrecha, un ropero modesto y en un rincón, un baúl de madera oscura que llevaba mucho tiempo cerrado. El baúl de su abuela. Antonia se arrodilló frente a él. Pasó la mano por la tapa empolvada. Sintió en los dedos cada surco, cada marca que aquel mueble había acumulado durante una vida entera de mudanzas y silencios. Y entonces, por primera vez desde el día del entierro, lo abrió. Adentro estaba exactamente lo que recordaba: ropa doblada con cuidado, un rosario de cuentas gastadas, un par de zapatos viejos, una libreta de tapa gris con frases escritas en 6 idiomas, varias cartas atadas con un cordón. Y debajo de todo, una pequeña caja de madera que Antonia nunca había abierto, porque su abuela le había hecho prometer, en uno de aquellos atardeceres callados, que solo la abriera cuando llegara el momento. Antonia siempre pensó que ese momento no llegaría nunca. Esa noche había llegado. Sacó la caja, la puso sobre la cama. Las manos le temblaban tanto que necesitó 2 intentos para destrabarla. Adentro había 3 cosas: una fotografía vieja, una carta sellada con cera y una llave pequeña de bronce. Antonia tomó la fotografía primero. En ella aparecía su abuela mucho más joven, de pie junto a una casa enorme que Antonia nunca había visto. A su lado, otras 3 personas. El hombre era flaco, joven, y tenía una sonrisa cansada. Antonia lo reconoció enseguida. Era el mismo hombre que esa noche había gritado en el restaurante. Una versión joven de él, sí, pero los mismos ojos, la misma forma de pararse, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Detrás de la foto, su abuela había escrito en letra firme: «Mis compañeros de servicio en la casa de los Valdés Mendoza. Solo quedamos 2». Antonia bajó la fotografía. Le costaba respirar. Tomó la carta. Rompió el sello con un cuidado que parecía un rezo y empezó a leer en voz baja, como si necesitara que sus propios oídos confirmaran cada palabra.
Mi querida niña, si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas, antes que nada, que cada idioma que te enseñé fue un acto de amor. No te enseñé inglés pensando en países lejanos. No te enseñé francés para impresionar a nadie. Te enseñé 6 idiomas porque la vida me enseñó, a la fuerza, que las palabras pueden ser la única arma que le queda a una mujer cuando ya no le queda nada más. Tu madre, mi Lucía, se fue antes de poder enseñarte ella misma una sola palabra. Te tuvo en una madrugada de invierno y se despidió de este mundo unos pocos días después, dejándote dormida en mis brazos. Cada idioma que aprendiste, mi niña, fue también un mensaje suyo que yo te traduje despacio, en su lugar, cada noche. Hay un nombre que evité pronunciar delante de ti. Ese nombre es Valdés Mendoza. Trabajé para esa familia mucho tiempo, en una casa enorme que no merecía ni la mitad de quienes la limpiábamos. Vi cosas, escuché cosas, y un día vi una cosa que no debí ver. No te voy a contar aquí los detalles porque el papel es frágil y los oídos del mal son largos, pero dejé pruebas. Pruebas que valen más de lo que tú imaginas. Hay un compañero mío, un hombre bueno llamado Leandro Ferreira, que me ayudó a salir de esa casa con vida. Si algún día lo encuentras, confía en él, solo en él. Y si algún día alguien de aquella familia se cruza en tu camino, te lo pido por el amor que te tengo. No calles, no bajes la cabeza, no tengas miedo. Esa gente solo entiende un idioma, el de la verdad. Y la verdad, mi niña, tú la hablas mejor que nadie. Te amé desde el primer día, y te voy a amar después del último. Tu abuela, Esperanza. Antonia bajó la carta. Las lágrimas le caían en silencio. No eran de pena, eran de rabia, de amor, de esa mezcla extraña que solo entienden los que han perdido a alguien y todavía sienten que esa persona está respirando en algún lugar dentro del pecho. Y de algo más, de una pregunta nueva, terrible, que se le acababa de clavar entre las costillas. ¿Su abuela había escrito aquella carta porque sospechaba que algo le iba a pasar? Antonia tomó el sobre amarillo, el que Leandro le había dejado caer en el restaurante. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había varias hojas con sellos antiguos, números, firmas, documentos viejos que ella, a primera vista, no entendía del todo. Y una nota escrita a mano, breve, con la misma letra cansada del hombre que esa noche había gritado en el restaurante. Si estás leyendo esto, ya supiste que tu abuela no se fue tan en paz como te dejaron creer. Ella y yo sabíamos demasiado. Lo que te entrego es solo una parte. El resto está donde nadie buscaría. Búscame en la dirección que te dará el sommelier. No confíes en nadie más. Y por amor a tu abuela, no abras la puerta esta noche. L. Antonia sintió que el cuarto se inclinaba. No te fue tan en paz como te dejaron creer. Su abuela. Aquella mujer que había muerto en sus brazos. Aquella mujer cuya despedida ella había acompañado durante semanas largas, una respiración tras otra. Aquella mujer cuya partida ella había aceptado, con el corazón roto pero entero, como una despedida natural y serena. ¿Y si no había sido tan natural? ¿Y si alguien había acelerado lo inevitable? Antonia se llevó las manos a la boca. La habitación entera empezó a girar despacio. Los 6 idiomas que tan bien sabía hablar se le apretaron de pronto en la garganta como si fueran uno solo, sin nombre, hecho solo de espanto. Y entonces, en medio de aquel silencio, escuchó algo que no debió haber escuchado. 3 golpes secos en la puerta. Antonia se quedó congelada. Las palabras de la nota retumbaron en su cabeza. Por amor a tu abuela, no abras la puerta esta noche. Los golpes se repitieron. Más firmes, más pacientes. ¿Quién es?, preguntó, con la voz que pudo encontrar. Hubo una pausa breve del otro lado. Y entonces, una voz suave, casi educada, casi amable, respondió. Soy yo, querida. Constanza Valdés Mendoza. Vine sola. Tenemos que hablar. Antonia escondió todo bajo la almohada con un gesto rápido. La carta de su abuela, los documentos, la llave de bronce, la fotografía. Caminó hacia la puerta con el corazón golpeándole en la garganta. Apoyó la frente contra la madera. Cerró los ojos. La voz de su abuela regresó, una vez más, desde algún rincón del alma que ningún luto había logrado apagar. No bajes la cabeza, mi niña. Esa gente solo entiende un idioma, el de la verdad. Pero la nota de Leandro también seguía ahí, cosida a la otra parte de su pecho.
Por amor a tu abuela, no abras la puerta esta noche. 2 voces, 2 órdenes opuestas, y solo una puerta entre ella y la mujer que esa misma noche había reído en francés sobre las manos de su abuela. Antonia respiró hondo. Por primera vez en toda su vida, supo que cualquier decisión que tomara en ese instante ya no tendría vuelta atrás. Y del otro lado de la puerta, la voz de Constanza, todavía suave, todavía educada, agregó algo que le heló la sangre. Querida, abre. Vengo a hablarte de tu abuela, y de algo que ella te dejó, que tú todavía no encontraste. Antonia abrió la puerta. Constanza Valdés Mendoza estaba en el pasillo de la pensión como una pieza de cristal puesta por error en una habitación de barro. La luz amarilla del foco viejo le caía encima sin lograr suavizarla. A su espalda, 2 metros más atrás, un hombre alto esperaba con las manos cruzadas. Antonia entendió, sin necesidad de preguntar, que Constanza no había venido sola del todo. Ese hombre era el motivo por el cual había llegado tan rápido. Alguien la había seguido desde el restaurante. «Pasa, querida», dijo Constanza, sin esperar invitación. «Esta conversación es solo entre nosotras 2». Y entró. Antonia cerró la puerta. El cuarto se hizo de pronto más pequeño. Constanza paseó la mirada por las paredes despintadas, por la cama estrecha, por el ropero cansado, como quien hace inventario de un mundo que no le pertenece y que tampoco le interesa entender. Se sentó al borde de la cama sin pedir permiso. «Vine a ofrecerte algo», empezó. «Algo que va a cambiar tu vida». Antonia no respondió. Se quedó de pie, las manos cruzadas sobre el delantal que ya no llevaba puesto. Solo miraba. «Esta noche pasaron cosas», siguió Constanza, «que se pueden olvidar muy fácilmente. Mi esposo bebe demasiado. Habla más de la cuenta. Y ese hombre que entró al restaurante, digamos que estaba confundido. No parecía confundido. Querida». Constanza sonrió con la paciencia de quien explica algo obvio a una niña. Todos los hombres confundidos creen que están lúcidos. Es parte de la enfermedad. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que tú escuchaste, o lo que tú crees que escuchaste. Y, sobre todo, lo que tú decidas hacer con eso. Sacó del bolso un sobre. Lo dejó sobre la cama, con cuidado, como si fuera un regalo. «Esto es para ti. Suficiente para que dejes esta pensión, para que viajes, para que estudies, si tu abuela te enseñó a leer en serio. Suficiente para que olvides el nombre Valdés Mendoza y todo lo que crees haber escuchado esta noche». Antonia bajó la vista hacia el sobre. Era grueso, pesado. «¿Y a cambio? A cambio me devuelves lo que ese hombre te dejó caer. Y no vuelves a pronunciar mi apellido en tu vida». El silencio dentro del cuarto se hizo tan denso que Antonia podía escuchar en el corredor los pasos del hombre que aguardaba a su escolta. Y entonces Constanza, satisfecha, cometió el último error de su noche. Se inclinó apenas hacia adelante, miró a Antonia con esa lástima fina de quien tira migas a un perro, y dijo, en francés, en voz baja, casi para sí misma, «Pauvre petite. Elle ne sait même pas la fortune qu'elle a entre les mains. Comme sa grand-mère, une autre vie gâchée par l'ignorance. Pobrecita». Ni siquiera sabe la fortuna que tiene entre las manos, como su abuela. Otra vida desperdiciada por la ignorancia. Algo dentro de Antonia se abrió, despacio, sin ruido, como una puerta que llevaba años pegada y que de pronto se desencaja sola. La voz de doña Esperanza, una vez más, regresó, pero esta vez no como susurro. Esta vez como una mano firme empujándole los hombros hacia atrás. «No bajes la cabeza, mi niña. Esa gente solo entiende un idioma, el de la verdad». Antonia levantó los ojos y respondió, en francés, limpio, tranquilo, sin un solo acento mal puesto, cada palabra colocada en su lugar exacto, como copas en una mesa fina. «Madame Valdés Mendoza, ma grand-mère n'a jamais gâché une seule heure de sa vie. Elle a passé toutes ces heures à m'enseigner ce que vous, avec toute votre fortune, vous n'avez jamais réussi à acheter. Ne confondez pas la pauvreté avec l'ignorance. La vôtre est beaucoup plus grande que la mienne. Señora Valdés Mendoza, mi abuela nunca desperdició una sola hora de su vida. Pasó cada una de sus horas enseñándome lo que usted, con toda su fortuna, jamás logró comprar. No confunda la pobreza con la ignorancia. La suya es mucho más grande que la mía». Constanza se quedó muy quieta.
La sonrisa amable desapareció de su rostro tan despacio que parecía una capa de pintura cayéndose de una pared. Lo que quedó debajo no era enojo, era algo peor. Era el reconocimiento, helado y nuevo, de que la mujer que tenía enfrente había estado escuchando cada cosa, en cada idioma, durante toda la noche. Y no solo durante la noche, quizás durante toda una vida. «Vaya», dijo Constanza, recuperando el aire. «Así que las pulgas saltan». «Las pulgas no, señora. Las nietas». Constanza se levantó. Recogió el sobre del dinero. Lo guardó en el bolso despacio, como quien retira una oferta que ya no merece quien estaba enfrente. «Tu abuela nunca aceptó un solo peso nuestro tampoco. Y mira cómo terminó», dijo, ya en la puerta. «Piénsalo bien, querida. Hay dos formas de salir de esta noche. Una con dinero, otra sin dignidad. Tú eliges cuál». «Hay una tercera, señora», respondió Antonia, y esta vez su voz no tembló. «Salir con la verdad». Constanza la miró un largo segundo. Después abrió la puerta y se fue, sin saludar, sin cerrarla detrás de ella, dejando que el ruido de sus tacones bajando la escalera quedara como única despedida. Antonia cerró la puerta con llave, se apoyó contra la madera, y por primera vez en toda la noche se permitió temblar. Caminó hacia el baúl. Sacó la libreta de tapa gris. La libreta tenía las puntas rotas, manchas de café viejas, anotaciones en 6 caligrafías distintas porque su abuela la había llenado durante tantos años que la letra había ido cambiando con la edad. Antonia la abrió en una página al azar. Y entonces, sin querer, sin avisarse, recordó. Recordó las tardes en la cocina pequeña donde había crecido. La mesa de fórmica con manchas de aceite. La olla de agua que doña Esperanza siempre dejaba calentándose para el café con leche. La voz pausada de su abuela enseñándole los verbos en francés mientras pelaba las papas para la cena. La mano arrugada cubriendo la suya, guiando el lápiz sobre el cuaderno gastado. «Mi niña, el idioma que solo hablas lo llevas en el bolsillo. El idioma que entiendes te puede salvar la vida». Doña Esperanza nunca había estudiado en una escuela elegante. Había aprendido idiomas de oído, sirviendo cafés en una casa enorme, escuchando a gente que pensaba que ella no escuchaba. Aprender se le había vuelto un acto de rebeldía pequeña y silenciosa. Y le había heredado a su nieta esa misma rebeldía, multiplicada por 6 idiomas y un orgullo que ningún Valdés Mendoza había podido pesar en sus balanzas. Antonia cerró la libreta contra el pecho. «Ya respondí, abuela», susurró. Esta vez sí respondí, y aunque el cuarto seguía vacío, sintió, por una fracción de segundo, una mano invisible posarse sobre su cabeza, como en los atardeceres viejos, como cuando aún tenía a alguien en el mundo que la llamara «mi niña». Apenas amaneció, Antonia salió de la pensión con el papelito de don Ramón apretado en la mano. La dirección la llevó a un café modesto en una esquina ruidosa, lejos del distrito elegante donde quedaba el Cellier d'Or. Don Ramón la esperaba en una mesa del fondo, con 2 tazas de café ya servidas, los anteojos sobre la mesa y los ojos cansados de quien no había dormido. «Siéntate, hija». Antonia se sentó. «Esperanza fue la mujer más valiente que conocí en mi vida», empezó don Ramón sin rodeos. «Y la persona más obstinada en no contarle a nadie hasta dónde llegaba su valentía». «¿Usted trabajó con ella?» «Cocinaba en la misma casa. Yo era ayudante de cocina. Ella, la encargada del comedor. Hablábamos de la familia Valdés Mendoza casi en clave, porque las paredes de aquella casa tenían oídos. El padre de Patricio era un hombre, digamos que lo que enseñaba en sociedad no era lo que practicaba en privado». Antonia sostuvo la taza con las 2 manos para que no se le notara el temblor. ¿Qué fue lo que ella vio? Don Ramón miró a su alrededor. Las mesas vecinas estaban lejos. Bajó la voz igual. Esperanza descubrió que aquella casa servía de paso para mover dinero. Compraban cuadros, joyas, antigüedades. Las pagaban en efectivo, en cantidades exageradas. Después las revendían a precios mucho más altos a sus propios contactos. Y lo peor, usaban a empleadas y empleados como ella, gente que firmaba papeles sin entender qué firmaba, como nombres prestados en algunas de esas operaciones. Ella se dio cuenta. Ella siempre se daba cuenta de todo. Esperanza tenía un don que aquella gente nunca supo medir. Por eso, hija, tu abuela me pidió, años después, una sola cosa. ¿Qué cosa?
Don Ramón puso una mano sobre la suya. Que si algún día la vida te traía a este lugar, yo te cuidara como si fueras mi propia hija. Apareció en el restaurante una noche, ya muy enferma. Me reconoció antes de que yo la reconociera. No quiso quedarse a comer. Solo se acercó y me dijo: Ramón, mi nieta va a llegar a este lugar algún día. Cuando llegue, no la dejes sola. Antonia bajó la cabeza. Las lágrimas le mojaron la taza sin ruido. Por eso me cuidaba. Por eso, hija. Antonia se quedó callada largo rato. Después levantó los ojos. ¿Quién más me puede ayudar? Don Ramón estaba a punto de responder cuando su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Lo miró. La cara se le endureció de golpe. Contestó. Escuchó. Apenas pronunció 2 palabras. Cuando colgó ya no era el mismo hombre. ¡Ah, hija! ¿Qué pasó? Don Ramón cerró los ojos un instante. Encontraron a Leandro esta madrugada. Está en un hospital al otro lado de la ciudad. Inconsciente. Dicen que sufrió una emergencia médica grave, así, de un momento a otro, sin que nadie sepa explicar bien por qué. Antonia sintió que el aire se le iba. ¿Va a sobrevivir? No lo saben. Y aunque sobreviva, no va a poder hablar pronto. Antonia se llevó las manos a la boca. Una emergencia médica grave. Justo esa madrugada. Justo después de gritar el apellido Valdés Mendoza en un salón lleno de testigos. Don Ramón le apretó la muñeca. Escúchame bien. No estás sola. Hay alguien más que necesitas conocer. Una mujer que lleva años persiguiendo a esa familia. Sabe cosas que nosotros no sabemos. Y nos está esperando. ¿Quién? Una periodista. Se llama Verónica Salazar. Antonia respiró hondo. Afuera del café, en la calle que empezaba a llenarse de gente, un auto oscuro pasó despacio frente a la vidriera. Demasiado despacio. Como si el conductor estuviera revisando, una a una, las caras adentro del local. Antonia lo vio. Don Ramón también. Ninguno dijo nada, pero los dos supieron en ese mismo instante que la noche anterior había sido apenas el comienzo. Salieron del café en silencio. Don Ramón insistió en acompañarla hasta la pensión. Antonia no se opuso. El auto oscuro que había pasado frente al local seguía dando vueltas en su cabeza como un eco que no quería irse. Cuando llegaron al portón, Antonia subió las escaleras de madera con el corazón tropezando en cada escalón. Don Ramón la siguió, despacio, sin decir una palabra. Sabía, igual que ella, que esa subida no era cualquiera. La puerta del cuarto estaba cerrada con llave, igual que cuando se había ido. Pero, en cuanto la abrió, Antonia entendió que alguien había estado adentro. No era nada visible, ninguna gaveta abierta, ningún papel revuelto, la cama tendida tal como la había dejado, la libreta de 6 idiomas todavía sobre la almohada. Era el aire. El aire del cuarto estaba diferente, más cargado, más usado, y, sobre la libreta, donde no había estado al amanecer, descansaba una flor blanca, marchita, con el tallo seco como si la hubieran cortado mucho antes de traerla. Antonia se llevó las manos a la boca. «No toques nada», murmuró don Ramón. «Pero piensa, hija, piensa muy bien. ¿Qué buscaban?» Antonia no necesitó pensar. Ya sabía qué buscaban. Pero también supo, en ese instante, algo más. Si los Valdés Mendoza hubieran encontrado lo que buscaban, no habrían dejado la flor. Habrían dejado el cuarto entero igual que como estaba. La flor era un mensaje. «Encontramos tu cuarto. La próxima vez te encontraremos a ti». Se acercó despacio a la libreta. La levantó con mano temblorosa. Adentro, intacta, escondida en el cordón que dividía las páginas del francés y las del italiano, todavía descansaba la pequeña llave de bronce. Soltó el aire que llevaba aguantado. «La querían», dijo en voz tan baja que don Ramón apenas la escuchó. «La buscaron y no la encontraron». «¿La llave?» «La llave». Don Ramón se acercó. Y por primera vez Antonia escuchó en la voz del sommelier algo distinto, algo viejo, contenido durante años. «Hija, yo sé de qué llave es esa». Antonia levantó los ojos. «Tu abuela me hizo guardar una caja en el restaurante hace mucho tiempo. Me dijo que algún día tú aparecerías por esa puerta, y que cuando aparecieras, ibas a traer una llave». «¿Una caja?» «En el sótano del Cellier d'Or, detrás de los estantes de vino antiguo». El sommelier respiró hondo. «Pero esa caja ya no está, hija». «¿Cómo que ya no está?» Don Ramón se quitó los anteojos. Los limpió con esa lentitud que había aprendido para esconder los temblores de las manos.
Durante una remodelación, el dueño del restaurante vendió varios muebles viejos. Gabinetes, archivadores, cajoneras. Yo intenté detenerlo. Le dije que había una caja antigua que un cliente fiel me había encomendado. Me respondió que si era importante, debía avisar antes. Ya estaba todo en una bodega de subastas. ¿Y la caja? ¿La compró alguien? Antonia sintió que el cuarto giraba. ¿Quién? No sé, pero me lo imagino, hija. Me lo imagino desde anoche. Antonia se sentó al borde de la cama. Entonces los Valdés Mendoza ya tienen lo que mi abuela escondió. No exactamente, dijo el sommelier despacio. Esa caja no era la única. Antonia levantó los ojos. Tu abuela era muy desconfiada, hija. Lo que ella me dejó a mí era una caja. Pero el día que me la entregó también me dijo, Ramón, si esta caja desaparece algún día no te preocupes. Lo importante no estaba aquí. Lo importante lo escondí donde solo mi nieta sabría buscar. Antonia se quedó muy quieta. ¿Dónde solo su nieta sabría buscar? Don Ramón asintió. Y en ese momento, Antonia entendió. Tomó la libreta de tapa gris, la libreta que su abuela había llenado durante años, con frases en 6 idiomas, con recetas, con direcciones, con anotaciones que parecían sin importancia. La libreta que Antonia había abierto miles de veces. La libreta que esa madrugada había vuelto a abrir, sin notar que algo había cambiado en ella desde la última vez. Pasó los dedos por la tapa interna, despacio, con el cuidado de quien acaricia un recuerdo sin querer despertarlo. Y entonces lo sintió. Bajo la tela del forro interno, justo donde la tapa se unía al lomo, había un bulto pequeño, apenas perceptible, como un papel doblado muchas veces, escondido entre el cartón y la tela. Antonia tomó las tijeras pequeñas que su abuela usaba para coser. Hizo un corte fino, casi imperceptible, en la costura, y sacó lo que llevaba años escondido ahí, un sobre delgado, doblado en 4, con su nombre escrito por fuera, en la letra firme de Doña Esperanza. Para mi Antonia, cuando la otra ya no esté. Antonia se llevó la mano a la boca para no soltar el sollozo. Su abuela había sabido. Había sabido que la primera caja podría desaparecer. Había sabido que, más temprano o más tarde, llegaría ese día. «Hija», murmuró don Ramón, «ábrelo después. Ahora no». «¿Por qué?» «Porque hay alguien que necesita estar contigo cuando lo abras. Alguien que también la conoció. Alguien que también la perdió». Don Ramón sacó el teléfono. Marcó un número que claramente sabía de memoria. «Verónica, ya es hora». Verónica Salazar los esperaba en una librería pequeña de barrio antiguo. Olía a libros usados y a té recién hervido. Era el tipo de lugar donde nadie buscaría a una periodista. Cuando Antonia cruzó la puerta, Verónica se levantó sin sonreír. La miró fijo, largo, y como si le hablara a una sombra que llevaba años cargando, dijo, «Tienes los ojos de tu abuela». Antonia se mordió el labio para no llorar. «¿Usted la conoció?» «Una sola vez. Hace mucho. Llegó a la redacción del Heraldo Independiente buscando a una colega mía. Una mujer que se llamaba Inés Aravena. Mi abuela buscaba a una periodista. Buscaba a Inés». Verónica las invitó a sentarse. «Inés llevaba años investigando a la familia Valdés Mendoza. Tu abuela quería entregarle algo. Pero Inés, días antes de esa visita, había muerto en un accidente. Tu abuela se enteró ese día, en la sala de espera de la redacción». Antonia sintió el pecho cerrársele. «¿Y qué hizo mi abuela?» Se quedó callada. Guardó el sobre en el bolso, y antes de irse, me dijo solamente una frase que llevo escuchando dentro de mi cabeza desde aquel día. Verónica respiró hondo. Me dijo, «Señorita, hay verdades que no caben en una sola vida. Esta verdad va a esperar a quien tenga corazón para cargarla». Antonia bajó la cabeza. «¿Y usted siguió investigando?» «Siguen siendo demasiados los que prefieren no ver, hija». Yo seguí, sola, durante todo este tiempo. Y la noche de anoche, cuando don Ramón me llamó, supe que finalmente apareció alguien con corazón para cargar lo que tu abuela no pudo entregar. Antonia sacó el sobre del forro de la libreta. Lo abrió delante de los dos. Adentro había 2 hojas. La primera era una carta breve, escrita con la letra cansada del final. «Mi niña, si este papel llegó a tus manos,
Ya descubriste que tu abuela tenía secretos. Quiero que sepas 3 cosas, antes de cualquier otra. Primero, no te enseñé idiomas para que viajaras. Te enseñé idiomas para que entendieras lo que la gente piensa que estás demasiado abajo para entender. Esa fue tu armadura. Segundo, lo que está en la otra hoja te va a doler. Va a doler porque vas a entender por qué nunca te conté quién era yo de joven, ni por qué tuvimos que mudarnos tantas veces, ni por qué todos esos años yo no quise volver al lugar donde me crié. Pero no llores por mí, mi niña. Lo que viví fue mi precio por tenerte, y volvería a pagarlo 1000 veces. Tercero, y esto, mi niña, no lo creas hasta que lo veas con tus propios ojos. El hombre que ellos llaman muerto, no está muerto. Yo lo sé. Lo vi después del entierro al que me invitaron. En un puerto, de lejos. Me reconoció también. Y por eso, mi niña, decidí que era hora de irme. Porque mientras él me supiera viva, tú nunca ibas a estar a salvo a mi lado. Te amé hasta el último de mis días. Te seguí amando después. Tu abuela, Esperanza. Antonia bajó la carta. Las lágrimas le caían en silencio, una tras otra, mojando el papel sin que ella pudiera detenerlas. Su abuela había sabido. Su abuela había sabido que su tiempo se estaba acortando antes de lo natural. Su abuela había aceptado irse antes para que ella, su nieta, pudiera vivir. Su abuela se había despedido en paz, no porque la paz le hubiera llegado por sí sola. Se había despedido en paz porque había escogido ese último gesto como regalo, para que Antonia pudiera enterrar a una abuela serena, no a una abuela aterrorizada. Verónica le pasó un pañuelo en silencio. «Hija», dijo, después de un largo rato, «¿quieres que abramos la otra hoja juntas?» Antonia asintió sin poder hablar. Desdobló el segundo papel. Era una fotocopia de un documento antiguo, con fechas, montos, firmas, sellos. Un documento que probaba, sin lugar a dudas, que durante años una larga lista de empleados, entre ellos doña Esperanza Beltrán, habían sido usados como nombres prestados en operaciones que movían fortunas dentro y fuera del país. Compras de obras de arte, antigüedades, joyas, ventas posteriores a precios multiplicados, transferencias hacia cuentas en otros nombres. Y en la parte inferior del documento, escrito a mano con una letra que Antonia no conocía pero que reconoció enseguida, porque era la misma letra que había firmado el cheque vacío que Constanza le ofreció la noche anterior, aparecía el nombre del hombre que figuraba como dueño real de toda la operación: Aurelio Valdés Mendoza, el padre de Patricio. El hombre que, según los registros públicos, llevaba años descansando bajo una losa de mármol en el cementerio más antiguo de la ciudad. Verónica se llevó la mano al pecho. «Dios mío». Antonia levantó los ojos. Mi abuela lo vio, en un puerto, después de su propio entierro. «Está vivo, está vivo», repitió Antonia despacio. «Y mi abuela lo sabía, y por eso aceptó dejar de luchar, para sacarme de la línea de fuego». Don Ramón se cubrió la cara con las 2 manos. Verónica respiró hondo, hondo, y volvió a respirar, como quien intenta acomodar dentro del pecho una verdad demasiado grande. «Si Aurelio está vivo», dijo finalmente, «entonces lo que pasó anoche en el restaurante no fue un accidente. Patricio no se sentó en la mesa 7 por casualidad. Él sabía que tú trabajabas ahí, y vino a medirte. Vino a decidir, con sus propios ojos, qué clase de mujer eras, para informárselo a su padre». Antonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero antes de que pudiera responder, su teléfono empezó a sonar sobre la mesa. Número desconocido. Don Ramón le hizo un gesto de cuidado. Verónica le indicó por señas que activara el altavoz. Antonia respiró hondo. Contestó. Apretó el botón. «¿Sí?» Una voz suave, conocida, educada. «Querida», dijo Constanza Valdés Mendoza, «¿cómo va tu reunión? Verónica Salazar es una mujer encantadora, ¿verdad? Una verdadera lástima lo que le pasó a su colega anterior. Espero que estés disfrutando del té de la librería. Tienen un Earl Grey muy bueno. A mí también me gusta». Antonia sintió la sangre helársele. Verónica giró la cabeza hacia la ventana. Don Ramón hizo lo mismo. Afuera, en la acera de enfrente, un auto oscuro estaba detenido. El mismo del café de la mañana. Constanza, del otro lado del teléfono, soltó una risita pequeña. «Querida»,
Mi suegro te manda saludos. Dice que tiene muchas ganas de conocerte. Pronto. Y colgó. Los tres se quedaron en silencio. El té sobre la mesa había dejado de humear. La ciudad, afuera, seguía caminando indiferente. Pero adentro de aquella librería pequeña, tres personas acababan de entender, al mismo tiempo, que el muerto que llevaba años descansando bajo una lápida había acabado de escribir su primer mensaje a la nieta de la única mujer que en toda su vida había logrado ver, sin que él se diera cuenta, exactamente quién era. Y la noche, otra vez, empezaba a caer sobre la ciudad. Salieron de la librería en tres direcciones distintas. Verónica fue la primera en moverse. Se levantó sin apuro, dejó unas monedas sobre la mesa y cruzó la puerta como si volviera a una redacción cualquiera. Don Ramón salió por la puerta lateral que daba a un patio interno con tendederos. Antonia esperó 3 minutos exactos, los que Verónica le había marcado con 2 golpecitos disimulados sobre la mesa, y caminó hacia la calle como si solo hubiera entrado a hojear un libro. Cuando dobló la esquina, el auto oscuro había desaparecido. No por descuido, por estrategia. Antonia entendió, mientras caminaba con el corazón golpeándole en la garganta, que aquella gente no la perseguía para asustarla. La perseguía para que ella supiera que la perseguían. El miedo, para los Valdés Mendoza, no era un accidente del juego. Era el juego. Caminó 5 cuadras sin mirar atrás. En la sexta, un taxi se detuvo a su lado, despacio. Era Verónica al volante. «Sube». Antonia subió. «¿Y don Ramón?» «Va a llegar a su casa por su cuenta», respondió la periodista con la voz tensa. «Le pedí que no se quedara solo esta noche. Le ofrecí el sofá de mi departamento. Me dijo que no, que tenía algo que buscar primero». «¿Buscar?» No me dijo qué. Antonia miró por el espejo retrovisor. La calle, detrás del taxi, seguía vacía. Pero algo dentro de ella ya no creía en las calles vacías. Verónica vivía en un edificio antiguo cuyo ascensor había dejado de funcionar muchos inviernos atrás. Subieron las escaleras en silencio, con las llaves en la mano y los oídos atentos a cada crujido. El departamento era pequeño, una mesa con 3 sillas, estanterías hasta el techo cargadas de carpetas, fotocopias, recortes de prensa amarillentos. Y, sobre el escritorio, una sola foto enmarcada. Una mujer joven sonriendo frente a un escritorio cubierto de papeles. Antonia no necesitó preguntar. «Inés», murmuró. Verónica asintió, sin mirar la foto. «Hace tantos años. Pero todavía hablo con ella, ¿sabes? Cuando estoy cerca de algo grande. Cuando estoy a punto de cometer una imprudencia. Le pregunto en voz alta. Y a veces, juro que escucho lo que ella respondería». Antonia se sentó. ¿Qué le respondería ahora? Verónica esbozó una sonrisa pequeña, triste. Me diría, «No vayas sola al puerto, Verónica. Aurelio Valdés Mendoza no está vivo de casualidad. Está vivo porque alguien lo está protegiendo». Antonia frunció el ceño. ¿Quién protegería a un hombre que el mundo da por muerto? Esa hija es la pregunta que llevo haciéndome desde que tu abuela me dijo aquella frase en la redacción. Y creo, finalmente, que estoy cerca de la respuesta. Verónica tomó del estante una carpeta gastada. La abrió sobre la mesa. Sacó una hoja con un membrete oficial que Antonia no reconoció. Esta es la fundación que compró la subasta donde se vendieron los muebles del Cellier d'Or. Una fundación benéfica, una de las muchas que tiene el matrimonio Valdés Mendoza. Pero, mira aquí. Verónica señaló una firma en la parte inferior. El representante legal de la fundación no es Patricio, no es Constanza. Es un hombre con otro apellido. Un apellido que oficialmente no tiene nada que ver con esa familia. ¿Y ese hombre? Ese hombre, según el registro civil, lleva muchos años sin existir. Un nombre falso, un nombre construido sobre un certificado de defunción que jamás se pidió revisar. Antonia tragó. «Aurelio». «Aurelio», confirmó Verónica. Bajó la voz. «Sabemos que vive en una casa cerca del Puerto Viejo. Sabemos que casi nunca sale. Y sabemos, hija, que él fue el que dio la orden de que tu abuela fuera, digamos, cuidada en sus últimos meses, por una enfermera privada que mandó a su domicilio, sin que tú lo supieras». Antonia sintió que el aire se le iba. ¿Una enfermera?
Una mujer que aparecía en horarios en que tú estabas trabajando. Tu abuela la dejó entrar las primeras veces, creyendo que era del Seguro Social. Después se dio cuenta. Y aceptó. ¿Aceptó? Aceptó porque entendió, hija. Tu abuela entendió que el día que ella se fuera, te dejarían en paz. Mientras siguiera viva, tú eras un peligro para ellos. Porque ella, tarde o temprano, iba a contártelo todo. Y por eso, hija, ellos sintieron que ya no necesitaban esperar. Tu abuela soltó la mano de este mundo antes de tiempo. No por enfermedad, por agotamiento, por miedo, por amor a ti. Antonia se llevó las manos a la cara. Las lágrimas le venían por dentro, sin querer salir, atragantadas en algún lugar entre el estómago y la garganta. Mi abuela aceptó morir antes para que yo viviera. Tu abuela, Antonia, hizo el último acto de amor que una madre puede hacer por una hija. Aunque oficialmente no fuera tu madre. Lo era, susurró Antonia. En todo lo que importa, lo era. Verónica le tomó la mano. Por eso, hija, lo que tú hagas en los próximos días no va a ser solo justicia para ti. Va a ser justicia para ella. Y para todos los demás nombres que firmaron papeles sin saberlo. Y para Inés. Y para Leandro. Antonia se secó las lágrimas. Hablando de Leandro, dijo, necesito verlo. Verónica vaciló. El hospital tiene cámaras. Si entras tú, la noticia llega a Constanza en 30 minutos. Voy a entrar igual. Verónica la miró un largo segundo. Y asintió. Entonces no entras sola. El hospital quedaba al otro lado de la ciudad. Era un edificio público, grande, lleno de gente que hablaba bajito en los pasillos. Verónica esperó en el auto. Antonia subió al cuarto piso con un abrigo prestado y una credencial provisional que la periodista le había arreglado en 15 minutos con uno de sus contactos viejos. El cuarto de Leandro estaba al final de un pasillo sin ventanas. Antes de empujar la puerta, Antonia escuchó voces adentro. Voces de mujer, una llorando, otra consolándola. Se detuvo. Una de las dos voces le sonó conocida. Empujó despacio. Adentro, sentada al lado de la cama, había una mujer joven que Antonia reconoció enseguida. Era una compañera del Cellier d'Or. La misma que esa noche, según Casilda, había estado ocupada, y por eso le habían pasado a ella la mesa 7. «Marlene», la muchacha levantó la cabeza, los ojos hinchados de llorar. «Antonia, ¿qué haces aquí?» Marlene apretó la mano del hombre acostado en la cama. «Es mi tío». Antonia se quedó quieta. «Leandro Ferreira... ¿Es tu tío?» «Es el hermano menor de mi mamá». Las dos mujeres se miraron en silencio. Demasiadas piezas, de pronto, encajándose al mismo tiempo. Marlene bajó la voz. «Esa noche, en el restaurante, cuando Casilda me dijo que estaba ocupada, fue mentira. Yo le pedí que no me pusiera en la mesa 7. Casilda me había dicho la noche anterior que iba a venir un cliente que mi tío llevaba años buscando. Yo no pude. No pude servirles, Antonia. No pude mirar a la cara al hombre que mi tío me había dicho que... Se detuvo, mordiéndose el labio, que era el responsable de que la familia entera viviera con miedo desde que yo era niña. Antonia se acercó a la cama. Leandro tenía los ojos cerrados. La respiración era débil pero estable, conectado a un suero, a varios cables, a una máquina pequeña que marcaba números calmados en una pantalla. ¿Los médicos dicen algo?, preguntó Antonia. Dicen que sufrió un ataque al corazón muy fuerte, que no entienden bien por qué. Mi tío nunca tuvo problemas del corazón. Caminaba 2 horas todos los días. Antonia cerró los ojos. Marlene siguió hablando, en un susurro. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a decirme 3 palabras. ¿Cuáles? Marlene dudó. No sé si tienen sentido. Para mí no lo tienen. Pero me dijo, pregunta por Mateo. Antonia abrió los ojos. ¿Mateo? No conozco a ningún Mateo. Mi tío no me había hablado nunca de un Mateo. Estuve toda la madrugada pensando, y no me ubico. ¿A ti te suena algo, Antonia? Tú eres la nieta de Esperanza. Tú llevas el apellido Beltrán. ¿Tu abuela alguna vez mencionó un Mateo? Antonia sintió el suelo moverse despacio bajo los pies. Mateo. Era el nombre del hijo que doña Esperanza había perdido al nacer. El tío que Antonia nunca conoció. El nombre que solo se pronunciaba en la cocina pequeña, en voz muy baja, una vez al año, cada cumpleaños no celebrado,
cuando la abuela dejaba una vela encendida sobre la mesa y le pedía a la nieta que rezara con ella un silencio. Un nombre que nadie más conocía, ni don Ramón, ni los compañeros de servicio, ni los Valdés Mendoza, ni siquiera Inés. Un nombre que era el secreto más íntimo de doña Esperanza. Y Leandro lo había pronunciado al borde de su última respiración consciente. ¿Cómo lo sabía Leandro? ¿Por qué lo había pronunciado ahora? ¿Y qué relación tenía aquel nombre dormido durante décadas con todo lo que estaba pasando? Antonia tomó la mano de Leandro. Estaba fría, pero respondía. Apenas, apenas. Como si el hombre dormido del otro lado quisiera todavía decir algo más. Tío, susurró Marlene. Está aquí, Antonia. La nieta. Vino a verte. Por una fracción de segundo, los párpados de Leandro temblaron. No abrió los ojos, pero la mano apretó la mano de Antonia con una fuerza pequeña, breve, inconfundible. Antonia se inclinó al oído del hombre. Voy a averiguar quién es Mateo, prometió. Voy a averiguarlo aunque me cueste lo que me cueste. La mano de Leandro se relajó otra vez. Volvió a quedar quieta sobre la sábana. Cuando Antonia bajó al estacionamiento, Verónica estaba en el auto con el teléfono pegado a la oreja. Al verla acercarse, colgó. Tenía la cara descompuesta. ¿Qué pasó?, preguntó Antonia. Don Ramón. ¿Qué pasó con don Ramón? No contesta. Llevo media hora llamando. Llamé al restaurante. Dicen que no apareció a su turno de la tarde. Y eso, Antonia, es imposible. Don Ramón no falta jamás. Antonia sintió que el día entero se le caía sobre los hombros. Vamos a su casa. Voy contigo. No. Vaya usted al puerto, señora Verónica. Vaya y averigüe todo lo que pueda sobre esa casa donde vive Aurelio. Antes de la noche. Yo voy a la casa de don Ramón. No va a estar pasando dos cosas al mismo tiempo si nosotros no nos dividimos. Verónica vaciló, pero entendió. Ten cuidado, hija. Lo tendré. La casa de don Ramón quedaba en un barrio modesto, de calles arboladas y portones bajos. Antonia había estado ahí solo una vez, hace mucho, cuando él la había invitado a almorzar tras la muerte de su abuela. La puerta estaba entreabierta. Antonia respiró hondo. Empujó. Adentro, todo parecía en orden. La sala impecable, los libros alineados, la taza del desayuno todavía sobre la mesa, vacía pero limpia. Pero en el medio de la sala, sentado sobre la alfombra, había un perro pequeño que la miraba con los ojos llenos de algo que parecía pregunta. El perro de don Ramón. El sommelier nunca lo dejaba solo. Antonia se arrodilló. El animal se le acercó moviendo la cola con una alegría triste. ¿Y tu papá, viejito?, murmuró ella. ¿Dónde está tu papá? Sobre la mesa del comedor, junto a la taza vacía, había un sobre, sin remitente, con el nombre de Antonia escrito por fuera, en una letra que ella no conocía. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una sola fotografía, reciente, tomada en algún sitio que Antonia no reconoció. En la foto, don Ramón estaba sentado en una silla de respaldo alto, con las manos cruzadas sobre el regazo, los anteojos puestos, la mirada serena. No parecía golpeado, no parecía amordazado, parecía casi alguien que estaba esperando que terminara una conversación incómoda. Pero detrás de don Ramón, parado con una mano apoyada en el respaldo de la silla, había un hombre mayor. Un hombre que Antonia no había visto en su vida. Un hombre que sin embargo reconoció en menos de un segundo, porque los ojos eran los mismos ojos de Patricio Valdés Mendoza, envejecidos 40 años, y la boca era la misma boca, y la postura era la misma postura. Aurelio Valdés Mendoza. Vivo, mirando directamente a la cámara. Detrás de la fotografía, escrita a mano, una sola línea. Esta noche. Puerto Viejo, Muelle 9. Trae todo. Don Ramón te está esperando. Antonia sintió que las piernas se le aflojaban. Se sentó al lado del perro. Pasó la mano por el lomo del animal, despacio, como si necesitara sentir algo vivo y caliente para recordar que ella misma todavía estaba viva. Y entonces el teléfono sonó otra vez. Verónica. Antonia, escúchame bien. Estoy en el puerto. Encontré la casa. Pero hay algo que necesitas saber antes de venir. ¿Qué? Aurelio Valdés Mendoza no está solo. ¿Quién está con él? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Hay una mujer, Antonia, una mujer mayor. Y
Cuando la vi caminar por el patio, sentí algo extraño, algo que no logro explicarte. Pero esa mujer, hija, esa mujer camina exactamente como caminaba tu abuela. Antonia se quedó muda. No puede ser, susurró. Yo tampoco lo creo, respondió Verónica. Pero necesito que vengas. Ya. Y necesito que vengas preparada para lo que sea. Antonia miró la fotografía sobre la mesa. Miró al perro acurrucado contra sus piernas. Miró la puerta entreabierta del sommelier que la había cuidado en silencio durante años. Y supo que la noche que estaba a punto de empezar iba a ser la noche más larga de toda su vida. El puerto viejo olía a sal cansada y a metal mojado. Antonia bajó del taxi con las piernas temblando. Verónica la esperaba en el muro de un depósito abandonado, los ojos atentos a cada sombra, el teléfono en la mano apagado por precaución. Se abrazaron sin decir una palabra. Cuando Antonia se separó, Verónica tenía los ojos llenos. ¿Estás segura, hija? No estoy segura de nada. Solo sé que no voy a dar la vuelta. Verónica la tomó del brazo. Hay algo que necesitas escuchar antes de que pongamos un pie en ese muelle. Y necesito que lo escuches con calma. La mujer del patio. Sí. Antonia respiró hondo. El aire del puerto era pesado. Olía a algas y a despedida. Dígame. Verónica le habló bajito, con una voz que parecía cargar décadas. Mientras te esperaba aquí, hablé con un viejo conocido del puerto. Un hombre que ha trabajado en estos muelles toda su vida. Le mostré una foto de tu abuela, la que estaba detrás de la libreta. Le pregunté si la había visto alguna vez por acá. Él me miró largo, y me dijo que no la conocía a ella, pero que conocía muy bien a una hermana de ella, una hermana melliza. Antonia sintió que el cuerpo entero se le helaba. ¿Una hermana melliza? Hija, tu abuela tenía una hermana idéntica. Una mujer que llevaba años viviendo en esa casa cerca del agua. Una mujer que el puerto entero conocía como la señora del jardín. Una mujer que casi nunca salía, que hablaba poco y que, según el viejo, llevaba el mismo apellido que tú. Beltrán. Antonia se cubrió la boca con las dos manos. No puede ser. Yo tampoco lo creía. Pero los pasos, hija. Los pasos. Tu abuela y esa mujer caminaban exactamente igual, porque habían aprendido a caminar el mismo día. Mi abuela nunca me habló de ninguna hermana. Tu abuela nunca te habló de muchas cosas, y ahora sabemos por qué. Antonia se apoyó contra el muro frío del depósito. Las piezas del rompecabezas comenzaron a girar dentro de su cabeza, con un orden nuevo, doloroso. Una hermana melliza. Una mujer atrapada en la casa de Aurelio Valdés Mendoza durante quién sabe cuánto tiempo. Una mujer que quizás había sido el verdadero precio que doña Esperanza había pagado para conseguir su libertad. La libertad de irse de aquella casa. La libertad de criar a Antonia lejos de los Valdés Mendoza. La libertad de cuidarla. Enseñarle 6 idiomas. Abrazarla cada noche. Llamarla mi niña, sin que nadie viniera nunca a quitársela. Esperanza había salido de aquella casa, pero su hermana se había quedado. Adentro. Para siempre. Mi abuela, susurró Antonia, me dio toda la vida que ella tuvo gracias a que su hermana se quedó atrás. Verónica le tomó la mano. Y ahora tú, hija, vas a tratar de devolverle ese gesto. A las 2. Avanzaron juntas hacia el muelle 9. El agua, oscura, golpeaba contra los pilares con un ritmo lento, casi pensativo. La única luz era la de un farol antiguo que zumbaba en lo alto de un poste. Al final del muelle había una caseta de madera, vieja, con la puerta entreabierta. 2 sombras adentro, una sentada, otra de pie. Antonia caminó. Cada paso pesaba más que el anterior. Verónica se detuvo 1 metro antes de la caseta, como habían acordado. Cerca, pero fuera del radio de visión inmediato. El plan era simple. Antonia entraba sola. Verónica grababa todo desde el teléfono escondido en el bolso, conectado a un colega de confianza que iba a recibir la transmisión en tiempo real. Si algo salía mal, ese colega ya tenía instrucciones. Antonia empujó la puerta. Adentro, sentado en una silla de respaldo alto, estaba don Ramón. Le habían quitado los anteojos, pero por lo demás parecía intacto, cansado, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando vio a Antonia entrar, sus ojos se humedecieron, pero apenas.
El sommelier había aprendido en una vida entera de trabajo a controlar lo que sentía cuando había gente mirando. Detrás de la silla, con una mano apoyada en el respaldo, estaba el hombre de la fotografía, Aurelio Valdés Mendoza, en persona. Era más bajo de lo que Antonia había imaginado, menos imponente. Tenía el cabello blanco completamente, los ojos hundidos, las manos manchadas por el tiempo. Llevaba un traje impecable que olía a guardarropa antiguo. Pero la mirada, esa mirada, era exactamente la misma de su hijo Patricio. La misma mirada que la había recorrido en el restaurante. La misma mirada que sus empleadas habían tenido que aguantar durante décadas. Antonia Beltrán, dijo el viejo, con una voz pausada. Por fin nos conocemos. Tu abuela hablaba mucho de ti. Antonia respiró antes de responder. Mi abuela hablaba de muchas personas. Ninguna era usted. Aurelio sonrió. Una sonrisa pequeña, sin dientes, sin alegría. Esperanza siempre tuvo el don de mentir con elegancia. Lo aprendió rápido en mi casa. Mi abuela nunca mintió. Solo eligió a quien darle el lujo de su verdad. El viejo arqueó una ceja. No estaba acostumbrado a que le respondieran, y mucho menos a que le respondiera una mujer que había crecido sirviendo café. Vamos al grano, querida. Tu abuela me hizo perder mucho dinero, mucho tiempo, mucha tranquilidad. Pero, sobre todo, me hizo perder algo que ningún apellido como el mío puede recuperar. ¿Qué cosa? La oportunidad de ser un buen padre. Antonia frunció el ceño. Aurelio caminó 2 pasos, despacio, como un hombre que cuenta cada movimiento porque ya no le sobran muchos. Yo tuve un hijo, Antonia. Un hijo verdadero, no Patricio. Patricio fue el hijo del apellido, el hijo del imperio. El hijo que ocupó el lugar que correspondía. Pero hubo otro. Un niño que nació antes. Un niño que nació en mi casa. Una madrugada de invierno. De una mujer que trabajaba en mi cocina. Una mujer que se llamaba Esperanza Beltrán. El aire entero del muelle pareció paralizarse. Antonia sintió que la silla, las paredes, el techo de la caseta, todo, empezaba a moverse muy despacio. ¿Qué está diciendo? Tu abuela tuvo un hijo conmigo, querida. Un niño que mi esposa, en su momento, decidió que no podía existir. Le dimos un nombre. Lo registramos como hijo de unos primos lejanos. Lo enviamos lejos para que lo criaran. Lo seguí de cerca durante mucho tiempo, sin que él supiera. Y luego lo perdí también. Perdí su pista. Perdí simplemente a un niño que llevaba mi sangre. Tu abuela siempre creyó que ese niño había muerto al nacer. Yo, que lo perdí mucho después, dejé que ella lo creyera. Era más fácil para todos. Antonia se llevó las manos al pecho. Mateo. Aurelio la miró, sorprendido, casi conmovido. ¿Sabes el nombre? Lo sé desde que era niña. Mi abuela encendía una vela todos los años, por un hijo que ella estaba segura que se le había ido al nacer. Tu abuela se equivocó. Ese niño vivió. Antonia bajó la cabeza. Se dejó caer despacio en una silla vieja arrumbada en una esquina. El mundo entero le golpeaba el pecho de un solo golpe. Esperanza había llorado a Mateo toda su vida. Esperanza había rezado por Mateo todos los años, en cada cumpleaños no celebrado. Y mientras tanto, Mateo había estado vivo, en algún lugar, sin saber. ¿Dónde está?, preguntó Antonia, con la voz rota. Aurelio miró al sommelier sentado. Antonia siguió la mirada. Don Ramón tenía los ojos cerrados, las manos apretadas, y por la mejilla derecha le bajaba, despacio, una sola lágrima. «No», susurró Antonia. «No, no, no. Don Ramón Aguirre, querida», dijo Aurelio. «El hombre que tu abuela buscó toda su vida sin saber que lo había encontrado, en otro restaurante, sirviendo en otra mesa, hace ya mucho. El hombre que ha estado cuidándote, hija, sin saber que estaba cuidando a su sobrina, hasta hace muy poco, hasta que él mismo, atando cabos, comprendió». Antonia se levantó como pudo, caminó hacia la silla de don Ramón, se arrodilló delante de él, le tomó las manos. «Tío». Don Ramón abrió los ojos. «Sobrina mía». Y, como si llevara una vida entera esperando ese permiso, el sommelier soltó un sollozo profundo, ronco, contenido durante demasiado tiempo. Antonia lo abrazó con todo el cuerpo, con todo el llanto guardado, con toda la rabia y toda la ternura, juntas.
¿Por eso me cuidaba?, preguntó ella, sin dejar de abrazarlo. Por eso, hija. Y porque, aunque mi madre nunca lo supo, yo siempre la tuve cerca. Siempre la sentí. La voz, los gestos, la forma de pelar las papas. Lo entendí muy tarde, sobrina. Demasiado tarde para abrazarla a ella. Pero a tiempo, gracias a Dios, para abrazarte a ti. Aurelio dejó pasar el momento. Después carraspeó, con esa frialdad de quien está acostumbrado a interrumpir los duelos ajenos cuando ya no le sirven. Ahora que ya conoces la historia, Antonia, hablemos de lo importante. Hay una mujer en mi casa que lleva décadas viviendo bajo mi techo. Una mujer que algunos llaman mi prisionera. Yo prefiero pensar que la salvé, cada uno con su versión. Antonia apretó los puños. Mi tía abuela, la hermana de Esperanza, sí. Una mujer mayor, frágil, con problemas de memoria desde hace años. Para sacarla de mi casa, querida, hay que cumplir ciertas condiciones. Hay papeles que firmar. Hay nombres que retirar de ciertos documentos. Hay testigos que necesitan recordar su silencio. Yo te ofrezco un intercambio. Yo no le ofrezco nada. Sí me ofreces. Me ofreces el sobre que ese pobre hombre te dejó caer. Me ofreces las fotocopias que tu abuela escondió. Me ofreces la libreta. Y sobre todo, me ofreces tu palabra. Tu palabra de que no vas a hablar nunca con nadie, jamás, de nada de lo que escuchaste en estos días. A cambio libero a mi prisionera, liberas a don Ramón, y todos seguimos con nuestras vidas. Antonia miró al sommelier. Don Ramón le sostuvo la mirada. Despacio, sin que Aurelio pudiera verlo, le hizo un gesto pequeño con la cabeza. No. Antonia respiró profundo. Señor Valdés Mendoza, dijo con voz muy tranquila, mi abuela me enseñó algo que usted nunca aprendió. Me enseñó que la libertad no se compra con la libertad de otra persona. Y mi abuela me enseñó otra cosa. Me enseñó que cuando una mujer ya entendió que es libre por dentro, ningún señor con mucho dinero y poco pasado puede ofrecerle nada que valga la pena. Aurelio entrecerró los ojos. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Estoy dispuesta a no perderme a mí misma. Y entonces, justo en ese instante, sonaron los pasos. No vinieron por el muelle. Vinieron por el costado. Pasos firmes, múltiples. Pasos que marcaban el suelo con un compás que no era el de un solo hombre. La puerta de la caseta se abrió de golpe. Eran 3 oficiales. Y detrás de ellos, otros más entrando al muelle. Una operación entera, montada en silencio, mientras el viejo creía que dirigía la noche. Verónica entró detrás. Tenía el teléfono en la mano. Lo levantó apenas, mostrándolo a Antonia con un gesto cómplice. Cada palabra de Aurelio había sido grabada. Cada palabra había viajado, en tiempo real, a un equipo que llevaba años esperando justamente lo que Verónica acababa de entregarles. Aurelio se quedó muy quieto. Por primera vez en toda su vida, parecía un hombre viejo y nada más. «Llevamos años buscándolo, señor», dijo el oficial al frente. «Encantado de finalmente encontrarlo». Aurelio miró a Antonia. La miró largo. Y dijo, en voz baja, «Tu abuela se vengó de mí mejor que cualquier hombre». «Mi abuela no se vengó, señor», respondió Antonia. «Mi abuela me crió. Lo que está pasando esta noche es la consecuencia natural de su vida, no la suya». Salieron al muelle juntos. Don Ramón apoyado en el brazo de Antonia. Verónica caminando detrás con la cabeza alta, llorando sin disimulo por una colega que llevaba años sin descanso y que esa noche, finalmente, podía dormir. Y entonces, al fondo del muelle, contra la luz del único farol, Antonia vio una silueta, una mujer mayor, pequeña, apoyada en el brazo de una oficial de uniforme, caminando despacio hacia ellos. Una mujer cuyos pasos Antonia reconoció de golpe, aunque jamás los hubiera visto antes en su vida, porque eran los mismos pasos que la habían acompañado a la escuela cuando era niña, los mismos pasos que llegaban a la cocina cada mañana mientras ella dormía, los mismos pasos que se habían quedado quietos para siempre, una madrugada cualquiera, junto a su cama. La mujer se acercó. Tenía los ojos confundidos, la memoria gastada, la mirada de quien ha estado lejos del mundo durante demasiado tiempo. Pero cuando vio a Antonia, algo despertó en aquel rostro cansado, algo muy viejo, muy adentro. Levantó una mano temblorosa, tocó la mejilla de Antonia.
y dijo, en una voz fina, casi de niña, ¿tú eres la nieta de mi hermana? Antonia no pudo responder, solo asintió. La mujer sonrió, una sonrisa lenta, agradecida, como quien recibe finalmente algo que llevaba toda una vida esperando recibir. Mi hermana se llamaba Esperanza, murmuró. La quise mucho. Yo también, tía, yo también. Y Antonia abrazó a aquella anciana frágil, con la fuerza de una nieta, abrazando a la única persona que en el mundo todavía guardaba, en algún rincón perdido de la memoria, el sonido de una voz que ya no estaba. Detrás de ellas, el agua del puerto siguió golpeando los pilares. Don Ramón lloró en silencio, apoyado en Verónica. La luna salió finalmente de detrás de una nube. Y por primera vez en muchos años, sobre el muelle 9, ya no había nadie esperando para hacer daño. Solo familia, lo poco que quedaba, y lo nuevo que apenas empezaba. El amanecer llegó al puerto sin anunciarse. La luz subió primero por el agua, después por los pilares, después por los cuerpos cansados que seguían en el muelle 9. Antonia no se había movido del lugar donde había abrazado a su tía abuela. Don Ramón, sentado en una caja de madera olvidada, miraba el mar como si lo viera por primera vez. Verónica, apoyada contra una pared, hablaba en voz baja con uno de los oficiales mientras anotaba cada nombre en una libreta gastada, que tenía aspecto de haber esperado toda una vida ese momento. Aurelio Valdés Mendoza ya no estaba en el muelle. Había sido subido a un vehículo oficial sin esposas, por su edad y su condición, pero sin que la dignidad de uniforme suyo le sirviera ya de nada. Cuando pasó frente a Antonia, no le dirigió la palabra. La miró, solo eso. Y en esa mirada cabía, entera, la confesión silenciosa de un hombre que durante toda su vida había ganado en cada mesa donde se sentó, menos en aquella última. «Tía», murmuró Antonia sin soltar la mano de la mujer mayor. «¿Cómo se llama usted?» La señora la miró. Pestañeó despacio. La memoria le iba y le venía como una marea cansada. «Adelina», dijo finalmente. «Adelina Beltrán. Yo soy la hermana de Esperanza». Antonia sonrió entre lágrimas. «Yo soy Antonia. Yo soy su nieta». «Sí, mi niña», respondió Adelina, con esa serenidad de quienes ya no le piden nada al tiempo. «Yo me acuerdo de tu cara. Esperanza me la enseñó muchas veces. Me traía fotos a escondidas. Las metía en un libro. Yo las miraba en las noches, cuando me quedaba sola, y aprendía tu cara de memoria». Antonia se quedó muda. Su abuela había encontrado la manera de mantener viva a su hermana, año tras año, llevándole imágenes de la sobrina que Adelina nunca pudo conocer. En medio de todas las puertas cerradas, Esperanza había construido una sola, una puertita pequeña, hecha de fotografías, por donde dos hermanas mellizas habían podido seguir hablándose en silencio durante décadas. «Tía», susurró Antonia, «ahora va a estar conmigo, para siempre». Adelina volvió a sonreír, pero esta vez, junto a la sonrisa, dijo algo que Antonia no esperaba. «Esperanza me prometió, antes de irse, que un día su nieta vendría a buscarme. Yo le creí, mi niña. Le creí cada noche. Y ahora puedo descansar tranquila, porque tu abuela, otra vez, no me mintió». El hospital olía a desinfectante y a desayuno tibio. Don Ramón empujaba la silla de ruedas de Adelina por el pasillo del cuarto piso. Atrás caminaban Antonia y Verónica. Ninguno hablaba. Las palabras, después de aquella madrugada, se habían vuelto innecesarias. Cuando entraron al cuarto de Leandro, Marlene se levantó de la silla con los ojos hinchados, pero esta vez de alegría. Le hizo una seña a Antonia. Apuntó con la cabeza hacia la cama. Leandro tenía los ojos abiertos. Eran ojos cansados, ojos que llevaban demasiado tiempo cerrados, pero eran finalmente ojos despiertos. «Tío», dijo Marlene acercándose, «mira quién vino a verte». Leandro giró la cabeza, despacio, y al ver a Antonia, sonrió. «Llegaste, hija», murmuró, con esa voz frágil de quien aprende otra vez a hablar. «Tu abuela te trajo». Antonia se acercó a la cama. Le tomó la misma mano que había soltado el sobre amarillo en el restaurante. La mano que llevaba años escribiendo, en silencio, los nombres y las pruebas que ahora finalmente habían encontrado a quien entregar. «Lo logramos, don Leandro». «No, hija, tú lo lograste. Yo solo abrí la puerta».
La abriste a tiempo. Leandro miró hacia la silla de ruedas. Adelina lo observaba con curiosidad. Por una fracción de segundo, los ojos del hombre acostado se llenaron de algo muy viejo, muy querido. La conocía. Adelina. Leandro. Habían trabajado juntos en aquella casa. Hace tantísimo. Habían sido jóvenes en el mismo techo. Habían perdido la pista del mundo y se reencontraban ahora, cada uno desde un cuerpo cansado, en un cuarto de hospital, mirándose como dos sobrevivientes de una guerra que los demás nunca supieron que había existido. Don Ramón se acercó a la cama. Se inclinó. Le besó la frente al hombre que durante toda su vida lo había buscado para entregarle una verdad. Gracias, don Leandro. Por mi madre, por mi sobrina, por mí. Leandro le apretó la mano. No me llames don, muchacho. Llámame tío. Tu madre me hubiera llamado así. Habríamos sido familia desde siempre, si los buenos hubiéramos podido decidir nuestras propias vidas. El juicio fue largo. Los meses que siguieron al Muelle 9 no se midieron en calendarios, sino en audiencias, declaraciones, papeles, periódicos que cada mañana traían un nombre nuevo a la primera página. Verónica Salazar publicó la primera entrega de su investigación con la dedicatoria que llevaba años redactando en su cabeza. Para Inés Aravena, que empezó este camino. Y para todas las mujeres que alguna vez sirvieron café sin que nadie supiera lo que pensaban. La fundación benéfica de los Valdés Mendoza fue desmantelada pieza por pieza. Las propiedades, embargadas. Los nombres de docenas de empleados, entre ellos doña Esperanza Beltrán, doña Adelina Beltrán, don Leandro Ferreira y muchos otros, fueron limpiados de los documentos donde habían sido usados como sombras prestadas. Algunos de aquellos hombres y mujeres ya no estaban para verlo. Otros sí. Y los que sí estaban, recibieron, finalmente, una compensación que no devolvía el tiempo, pero que, al menos, decía en voz alta una palabra que pocos habían oído alguna vez en sus vidas: perdón. Patricio Valdés Mendoza fue condenado por su parte en la operación. Cumplió su condena en una unidad común, sin privilegios. Salió del juzgado el día de su sentencia con la cabeza baja, sin mirar al público, mientras los flashes de las cámaras lo iluminaban como nunca lo había iluminado un candelabro de cristal. Constanza enfrentó cargos propios. Trató, hasta el último día, de presentarse como una víctima del apellido en el que se había casado. La estrategia no funcionó. Demasiadas grabaciones, demasiadas testigos, demasiadas mujeres que, al ver su nombre en los diarios, encontraron por fin el coraje de contar lo que ella les había hecho a lo largo de los años. Cuando salió del tribunal el día de su condena, ya no tenía aretes largos de cristal. Tenía simplemente 2 ojos cansados que evitaban a las cámaras como si les tuvieran miedo. Aurelio Valdés Mendoza no llegó a cumplir su sentencia entera. La edad y la conciencia, dicen quienes lo vieron en sus últimos meses, fueron jueces más severos que cualquier tribunal. Murió en una cama común, sin honores, sin homenajes, sin un solo apellido que se inclinara a despedirlo. Cuentan que, en sus últimas semanas, pidió ver a don Ramón, que pidió perdón, que el sommelier escuchó en silencio y, antes de irse, dijo solamente una frase: «No le perdono a usted. Le perdono a mi madre haberlo amado un día, porque ese día también nací yo», y se fue sin volver la cabeza. Antonia no volvió al Cellier d'Or. Casilda Moreno fue despedida poco después, cuando los nuevos administradores del restaurante limpiaron la nómina de quienes habían ayudado a tapar lo que pasaba en sus salones. Marlene, en cambio, se quedó. Pidió ascender. Aprendió. Fue una de las primeras meseras del lugar en convertirse en encargada de salón. Lo hizo, dijo años después en una entrevista breve, porque no quería que ninguna otra muchacha tuviera que servir café con miedo. Antonia recibió, junto con don Ramón, Leandro y Adelina, una compensación oficial por el daño cometido a la familia Beltrán a lo largo de tantas décadas. No era una fortuna, era una cifra digna. Pero, sobre todo, era un reconocimiento. Y para Antonia, después de toda una vida sirviendo invisible, el reconocimiento valía más que cualquier moneda. Pasó muchos atardeceres pensando qué hacer con ese dinero. No quería viajar, no quería casas grandes, no quería joyas, no quería nada que su abuela no hubiera podido comprar. Una tarde,
Mientras peinaba el cabello blanco de Adelina sentada al sol, lo entendió. Se acordó de doña Esperanza enseñándole las primeras palabras en francés en una cocina pequeña, con una olla calentándose al fondo. Se acordó de las noches en las que su abuela escribía frases en una libreta de tapa gris para que ella las repitiera en voz alta hasta dormirse. Se acordó del orgullo callado de aquella mujer cada vez que ella, de niña, lograba pronunciar bien una palabra difícil. Su abuela le había enseñado 6 idiomas para que pudiera sobrevivir. Pero, sobre todo, su abuela le había enseñado 6 idiomas para que pudiera algún día enseñarlos también. Aquella misma noche, Antonia llamó a Verónica. «Quiero abrir una escuela». «¿Qué clase de escuela?» «Una escuela gratuita, de idiomas. Para mujeres que trabajan limpiando, sirviendo, cuidando a otras personas. Para empleadas domésticas, meseras, niñeras, cuidadoras. Para mujeres como mi abuela. Para que cuando alguien hable mal de ellas en otro idioma, ellas también entiendan. Y sobre todo, para que ellas puedan responder con dignidad, con verdad, sin miedo». Verónica se quedó callada un instante. «Tu abuela estaría llorando, hija». «Mi abuela ya está llorando, señora Verónica. Lo siento todos los días». Cuando volvió la primavera, Antonia inauguró la Escuela Esperanza Beltrán. La sede no era grande. Un local sencillo, en un barrio modesto, con paredes recién pintadas y una placa de bronce afuera que decía: «Aquí no se juzga, aquí se aprende. Aquí ninguna mujer es invisible». Adentro había 6 aulas pequeñas, una por cada idioma que doña Esperanza había heredado a su nieta. Don Ramón, ya retirado del restaurante, se había ofrecido voluntario para ayudar en la administración. Leandro, recuperado lo suficiente para caminar con bastón, se ocupaba de recibir a las nuevas alumnas en la entrada con una sonrisa cansada y una taza de café. Adelina, sentada en una mecedora junto a la ventana del aula principal, miraba a las mujeres que llegaban con una serenidad que parecía de bendición. A veces, cuando una alumna nueva entraba con la cabeza baja, Adelina la llamaba con un gesto pequeño de la mano. La sentaba a su lado. Le contaba, en frases breves, los recuerdos que conservaba de su hermana. Y la alumna, sin saber bien por qué, se quedaba. Verónica, cada cierto tiempo, traía colegas suyos a la escuela para que escribieran reportajes, para que filmaran clases, para que las historias de aquellas mujeres llegaran a más oídos. La escuela creció. Se llenó. Hubo lista de espera. Otras ciudades pidieron sucursales. Antonia no quiso franquiciar nada. Prefirió enseñar a otras mujeres a abrir escuelas iguales en sus propias ciudades, con sus propios nombres, con sus propias historias. «No quiero un imperio», le dijo a Verónica una tarde, mientras tomaban café en el patio de la escuela. «Mi abuela odiaba los imperios. Quiero pequeñas casas de luz, una en cada barrio donde haga falta. Eso es todo». La inauguración oficial ocurrió una tarde de primavera. El patio de la escuela se llenó de gente. Vecinos, excompañeras del restaurante, periodistas, oficiales, madres con sus hijas pequeñas, mujeres mayores con bolsas modestas y ojos brillantes. Marlene llegó temprano, abrazó a Antonia largo y se ofreció para servir el café porque, según ella, esa noche, por primera vez en su vida, lo iba a servir con orgullo. Cuando llegó el momento del discurso, Antonia subió a un pequeño escenario improvisado al lado de la placa de bronce. Llevaba en las manos la libreta de tapa gris, la libreta de su abuela. Respiró hondo, miró a la gente, vio a don Ramón en primera fila, secándose una lágrima con un pañuelo, vio a Leandro apoyado en su bastón, vio a Adelina en su mecedora, mirándola con una sonrisa de niña antigua. Vio a Verónica al fondo, con su libreta de periodista olvidada en el bolso porque, esa noche, no iba a tomar notas, solo iba a escuchar. Y empezó. Mi abuela se llamaba Esperanza Beltrán. Nunca tuvo un título, nunca tuvo dinero, nunca tuvo un apellido importante. Pasó la mayor parte de su vida sirviendo café en cocinas ajenas. Para que su voz no se escuchara, para que su nombre no se recordara, para que su trabajo no se reconociera. Antonia abrió la libreta. Pero mi abuela tenía algo que ningún millonario que conoció en su vida pudo nunca quitarle. Mi abuela tenía 6 idiomas. Y mi abuela tenía una palabra que aprendió a escribir en cada uno de esos 6 idiomas, porque sabía que era la palabra más importante de todas.
Esa palabra era dignidad. El patio se quedó en silencio. Yo también pasé la mitad de mi vida sirviendo. Pasé la mitad de mi vida escuchando a personas hablar de mí en idiomas que ellos creían que yo no entendía. Pasé la mitad de mi vida bajando la cabeza para que no me echaran del trabajo. Y durante todos esos años, mi abuela me decía la misma frase, una y otra vez. Me la decía en español, me la decía en francés, me la decía en italiano, me la decía cada noche antes de dormir, hasta que se quedaba dormida ella primero. Antonia bajó la libreta. Las manos le temblaron por última vez en aquella historia. Mi abuela me decía, mi niña, la dignidad es la única herencia que nadie te puede robar. Ni el que tiene mucho dinero, ni el que tiene mucho poder, ni el que habla muchos idiomas. La dignidad nadie te la regala, y nadie te la quita. Solo tú la tienes, solo tú la pierdes. Solo tú decides cuándo levantarte y cuándo callarte. Y mientras tu dignidad esté de pie, mi niña, tú estás de pie, aunque nadie en el mundo lo vea. Se hizo un silencio largo. Y entonces, sin que nadie diera la señal, el patio entero comenzó a aplaudir. Aplaudieron las mujeres que limpiaban casas. Aplaudieron las mujeres que cuidaban niños ajenos. Aplaudieron las cocineras, las lavanderas, las cuidadoras. Aplaudieron los hombres mayores que sabían lo que era servir mesa. Aplaudieron don Ramón, Leandro, Marlene, Verónica. Aplaudió Adelina, despacio, con sus manos pequeñas y arrugadas, como si por primera vez en muchos años volviera a entender exactamente dónde estaba. Y arriba, por encima de todo, el cielo se puso de un color suave de amanecer atrasado, como si alguien, en algún lugar, también estuviera escuchando. Aquella noche, cuando todos se fueron, Antonia se quedó sola en el patio. Caminó despacio hasta la placa de bronce. Pasó la mano sobre las letras. Volvió a entrar a la escuela cerrada. Apagó las luces. Cerró con llave. En su casa nueva, pequeña, modesta, con un patio en el que cabía una sola mecedora, encontró a Adelina dormida en su cuarto. Le acomodó la manta. Le besó la frente. Después fue al suyo. Sobre la mesita de noche, descansaba la libreta de tapa gris. La fotografía de doña Esperanza joven, sonriente, en la casa que ya no existía. Y junto a las dos, la pequeña llave de bronce, que ya no abría ninguna puerta, pero que Antonia había decidido conservar para siempre. Se sentó al borde de la cama, tomó la libreta, la apretó contra el pecho, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo le habló a su abuela en voz alta. No en susurro, no en pensamiento, en voz alta, como si la mujer estuviera sentada al otro lado de la cama. Abuela, hoy te abrí la puerta. Tu nombre está en una placa. Tu hermana está conmigo. Tu hijo me reconoció. Tu compañero está vivo. La verdad que tú no pudiste contar, hoy se contó. Y ya no se calla más. Antonia respiró hondo. Tú me dijiste, abuela, que la dignidad es la única herencia que nadie te puede robar. Yo la heredé entera. Y desde hoy, abuela, voy a entregársela, en pedacitos pequeños, a cada mujer que entre por la puerta de esta escuela, como tú me la entregaste a mí. Una palabra a la vez, una noche a la vez, un idioma a la vez. Una brisa suave entró por la ventana y movió apenas la página de la libreta. Antonia sonrió. Ya lo sé, abuela, murmuró. Tú también estás de acuerdo. Apagó la luz. Afuera, la ciudad seguía caminando, indiferente a las pequeñas batallas ganadas en sus barrios silenciosos. Pero adentro de aquella casa, una mujer dormía finalmente en paz por primera vez en muchísimo tiempo. No porque hubiera derrotado a nadie, no porque hubiera vencido, sino porque, después de toda una vida cargando la verdad de otra, había logrado, por fin, devolverla al lugar al que pertenecía. Y en algún rincón del cielo o de la memoria, una mujer pequeña con 6 idiomas y un delantal gastado le sostenía la mano, como cuando era niña, y le susurraba al oído lo único que siempre había sido, en realidad, su única lección. La dignidad, mi niña. Mientras esa siga de pie, tú estás de pie, y nadie, mi niña, nadie, te la puede robar.